¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente gracias por acompañarnos. Continuamos con las mañanas informativas acá en Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio el diputado Rubén Limas y también segundo vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Señor Limas, la propuesta del cronograma electoral que se está debatiendo dentro de la Asamblea Nacional, ¿para cuándo está previsto que se entregue, no? Bueno, está previsto que sea el próximo viernes, cuando ya esté listo el borrador completo después de la consulta a los distintos sectores que se han dado en el país, con la finalidad que sea el Consejo Nacional Electoral, como lo establece las leyes y los reglamentos, el que en definitiva le diga al país cuál es la fecha en la que vamos a ir a elecciones presidenciales. Inclusive, yo creo que de estas conversaciones que se están dando en el seno de la Asamblea Nacional con todos estos sectores, no va a salir una fecha como tal, sino va a salir la propuesta de un lapso y que sea definitivamente el Consejo Nacional Electoral el que nos diga cuándo son las elecciones. En el caso, por ejemplo, nuestro, de Acción Democrática, hemos planteado con mucha responsabilidad al país, porque hemos elaborado un cronograma inclusive que es muy holgado, más holgado que el cronograma electoral que se cumplió en las elecciones del 2018 cuando se eligió al presidente Nicolás Maduro, y hemos presentado un cronograma que tiene como fecha el 5 de julio, una fecha importante para la independencia del país, una fecha heroica para los venezolanos, una fecha que tiene mucha trascendencia para el país como país libre y soberano, una fecha que además de eso, a pesar de que es un viernes, y algunos han dicho, bueno, pero es que las elecciones siempre son los domingos, pero eso no está establecido en ninguna parte. Correcto. O sea, y además es un día festivo, pudiéramos hacer la fecha. Pero en definitiva, después de que se haga el consenso con todas las fuerzas que están participando en el seno de la Asamblea Nacional, al llamado a la convocatoria que ha hecho la Junta Directiva, bueno, se decidirá en el Consejo Nacional Electoral cuál es la fecha que los venezolanos queremos. En todo caso, estamos esperando esa fecha, la inmensa mayoría de los venezolanos. Esa fecha cumple con dos premisas importantes. Uno, que va a ser en el segundo semestre de este año, tal y como lo estableció el Acuerdo de Barbados. Y segundo, que es en el 2024, porque corresponde juramentar al nuevo presidente en enero del 2025, y la Constitución dice que se tiene que hacer elecciones un año antes de ese momento. Entonces estaríamos cumpliendo con esas dos premisas que establece la Constitución y la ley. Ahora, diputado, muchas personas están señalando que hacer las elecciones en el mes de julio, como ustedes lo están proponiendo, Acción Democrática 5 de julio, y hay otras fechas extraoficiales que son el 28 de julio también, pero señalan que quizás no cumplen algunos ítems, como por ejemplo la renovación del registro electoral, porque hay cerca de 3 millones de jóvenes que no están inscritos. Quisiera saber su opinión. No solamente los 3 millones de jóvenes que se tienen que inscribir, y que en uno de lo que se ha planteado ha sido el tema de las garantías electorales, que incluya la posibilidad de abrir registros, centros de inscripción en todo el país, no solamente en las cabeceras de las principales ciudades, porque a veces es muy difícil trasladarse del interior de un estado hasta la capital de ese estado. Entonces, que se abra en todo para que todos esos jóvenes se puedan inscribir, sino también darle la oportunidad a la inmensa cantidad de venezolanos que está fuera del país y que también quieren participar en ese proceso electoral, que se les facilite la posibilidad de inscribirse o reinscribirse para poder participar en este proceso tan importante. Pero fíjate, lastimosamente no me traje el cronograma. Nosotros, Acción Democrática, nuestros expertos electorales elaboraron un cronograma, como yo te dije, bien holgado, que incluye inclusive los 60 días de campaña electoral, que nos parece que es suficiente para hacer una campaña electoral que incluye las auditorías, que incluye la actualización del registro electoral permanente del Consejo Nacional Electoral, que incluye todas esas facetas que se necesitan para llevar a cabo este cronograma electoral, y da perfectamente la fecha para ser el 5 de julio. Bueno, yo quizás a veces lo que critico es que mucha gente decía elecciones ya en el pasado, elecciones ya, queremos ya elecciones. Bueno, vamos a tener elecciones ya. Entonces lo que tenemos es que prepararnos para salir. Todos los venezolanos, hombres y mujeres de buena voluntad, que creemos que es necesario que se produzca un cambio en los destinos del país, es necesario que finalice esta pesadilla que hemos tenido los venezolanos en estos 25 años de destrucción permanente y sistemática del aparato productivo del país. Bueno, vamos a tener una elección, tenemos una oportunidad de oro. Bueno, vamos a prepararnos a toda costa para salir a votar y
lograr el cambio que esperamos. Y en ese cronograma, diputado, también ustedes incluyeron la depuración del registro electoral, porque históricamente en estos 10 años se ha denunciado que hasta personas fallecidas seguían votando. Sí, claro, todo eso tiene que contemplarlo cualquier cronograma electoral que tú presentes. El nuestro lo tiene. El cronograma que se vaya a presentar tiene que presentarlo porque necesariamente tienes que actualizar el registro electoral. Ese es otro tema, un tema, fíjate que lo que se ha dado en estas reuniones que se han dado en el seno de la Asamblea Nacional, hay varios parámetros que hemos señalado que se han puesto sobre la mesa. Primero, la paz. Estamos obstinados de la confrontación, estamos obstinados del odio, de la rencilla, del choque permanente, del choque ideológico. Nosotros queremos paz, los venezolanos queremos paz, poder trabajar, producir, echar hacia adelante, poder poner en marcha el país, que es lo que queremos la inmensa mayoría de los venezolanos. Paz es un elemento fundamental. Segundo, establecer como mecanismo para resolver nuestras diferencias la ruta electoral. No hay otra opción, no hay otra manera de que podamos definitivamente cambiar de gobierno y hacerlo de una manera pacífica, democrática y constitucional, sino a través de la ruta electoral. Y en eso hemos coincidido todos los factores que estamos haciendo vida estamos haciendo vida en la Asamblea Nacional y los factores que han sido invitados para este proceso. Entonces, la paz y la ruta electoral van de la mano para que podamos alcanzar eso que tanto estamos esperando. Ahora, pero la plataforma unitaria está denunciando que el gobierno pretende hacer unas elecciones antidemocráticas por no la inclusión de dirigentes políticos como María Corina Machado o Enrique Capriles Radonsky. Un carácter mezquino de ellos, diría yo, porque cuando ellos fueron a reunirse a Barbados, nosotros no hicimos bulla sobre eso. Bueno, creíamos conveniente, si el gobierno creía conveniente reunirse con un sector de la oposición, un sector que ha sido extremista, un sector que ha seguido llamando la atención o que llamó a la atención hasta hace poco y nos produjo estas grandes derrotas que hemos tenido en el pasado, pues nosotros ahora el gobierno hace un llamado a estos otros factores opositores. Lo que en definitiva tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y nadie puede creerse dueño de la verdad en esta situación tan compleja y tan difícil que vive el país, y nadie es indispensable. Bueno, si alguno o alguien no puede ir porque por la razón que sea, tenemos que efectivamente pisar tierra, tener la realidad de frente a nosotros y decidir lo que más convenga al país. Yo te decía hace rato, antes de comenzar, que nosotros, por ejemplo, los 9 candidatos que asistieron a estos encuentros en la Asamblea Nacional, piensan que, y es una propuesta que hace AD, que se inscriban, que nos inscribamos, que inscribamos los candidatos que se van a inscribir. ¿Por qué? Porque tú te inscribes y el Consejo Nacional Electoral tiene 48 horas para decidir si tú puedes participar, si tú tienes condiciones para participar. Bueno, una vez que el Consejo Nacional Electoral diga, bueno, son estos 7, son estos 6, son estos 5, son estos 4, son estos 9 los que están validados para participar, entonces nosotros buscar un mecanismo, y Acción Democrática, por ejemplo, está proponiendo la posibilidad de que busquemos un mecanismo, bien sea por el consenso. Ahí se planteó en esas reuniones que sea una primaria entre los factores opositores. Nosotros también estamos planteando la posibilidad de que hagamos un debate nacional, un debate televisado nacional de todos los candidatos, porque no se trata de escoger una estrella de rock para dirigir los destinos del país, de un país que está profundamente con grandes problemas como el que tenemos hoy los venezolanos, sino se trata de escoger un hombre que esté preparado, que sea un estadista, que tenga formación de gobierno, que sea capaz potable para la transición y que sea capaz de sacar el país de la situación donde está a una situación muchísimo mejor. Entonces se requiere escuchar las propuestas de los candidatos, y un debate nacional, como se ha dado en otras partes del mundo, sería interesante para que nosotros escuchemos. Nosotros, por ejemplo, Acción Democrática, que tiene su candidato, que es un rector, que es un hombre preparado, un ingeniero preparado, que ha hecho cursos nacionales e internacionales en el ámbito de la administración de gobierno, que es Luis Eduardo Martínez, pues nosotros consideramos que es un hombre que está sumamente preparado y que va a ser interesante ese debate para nosotros, para mostrar la fortaleza en conocimiento que tiene nuestro candidato. La plataforma unitaria dice que la candidata es María Corina Machado porque ellos se basan en la elección primaria del 22 de octubre, donde cerca de 2,5 millones de personas eligieron a María Corina Machado. Pero ustedes insisten en que se podría hacer una nueva primaria o podrían conversar dentro de los parámetros de la plataforma unitaria para llegar a un consenso de candidatos. Es lamentable que nosotros hablemos en nuestro país, un país, por ejemplo, en el caso de Acción Democrática, que construyó democracia, que hizo este país, que hizo grandes obras,
que disfrutaron los venezolanos, porque por algo la gente dice que con Acción Democrática se vive mejor, tengamos que hablar de inhabilitados, tengamos que hablar de presos políticos, pero esa es la realidad que hoy tenemos en el país producto de las cosas que han pasado en el país. Entonces, tendría que, si se diese ese mecanismo, si se terminara escogiendo un mecanismo como las primarias para escoger un candidato que vaya a la presidencia, y tiene que ser las primarias, tiene que ser entre candidatos que tengan capacidad, que estén habilitados. Y por eso te digo, nosotros pensamos que, bueno, vamos a dar la oportunidad que los candidatos se inscriban ante el Consejo Nacional Electoral, y que una vez que el Consejo Nacional Electoral diga sí, usted puede participar en este proceso electoral, pues nosotros decidir cuál puede ser el mecanismo para escoger el candidato único. Nosotros nos preocupa el tema del candidato único y lo hemos planteado. La administración de Joe Biden ha dicho en reiteradas oportunidades que va a levantar las licencias para la comercialización de gas y petróleo venezolano si no se cumple con el acuerdo de Barbados. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, yo te decía que hay varias premisas que se han puesto sobre la mesa en estas conversaciones que se han dado en el Consejo Nacional Electoral. El tema de la ruta electoral, el tema de la paz, y el otro, el rechazo total a las sanciones. No ha habido un sector de la vida nacional, ni la iglesia, ni los empresarios, ni los rectores, ni los trabajadores, ni los partidos políticos, que no hayan manifestado su rechazo a las sanciones. Las sanciones, en definitiva, no han resuelto el problema que supuestamente tenían que resolver. Y no lo han resuelto ni aquí ni en Venezuela, ni lo han resuelto en otras partes donde se ha aplicado, llámese usted Cuba, llámese usted Irán, llámese usted cualquier otro país al cual le han aplicado sanciones, no han logrado el efecto político que han buscado las sanciones. Las sanciones han agravado los problemas de los venezolanos. No son las únicas culpables, yo siempre lo señalo, nosotros nos hemos parado, hemos levantado nuestra voz en el Parlamento, hemos rechazado categóricamente las sanciones, pero le hemos dicho al gobierno, un momentico, las sanciones no solamente son las únicas culpables, ustedes son parte de lo que hoy está pasando en el país. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la corrupción, que fue un fenómeno que ha sido un fenómeno grave, que es un fenómeno muy viejo, desde 1830, desde que nosotros nacimos como república, pero que se ha agravado en estos últimos 25 años, tiene una huella importante en lo que hoy pasa en el país. Más las sanciones, que no ayudan para nada, han agravado los problemas que tenemos los venezolanos, por lo cual nosotros estamos preocupados con ese anuncio que se ha hecho de reactivar las sanciones para abril de este año, porque creemos que va a agravar más los problemas, que va a agravar más el problema de movilidad, el problema de la gasolina, el problema de los alimentos, el problema de las medicinas, que no va a ayudar para nada a resolver la salida que nosotros andamos buscando. El gobierno de los Estados Unidos tiene que entender que tiene que dejarnos a nosotros como venezolanos resolver nuestros problemas, que lo podemos hacer, tenemos la capacidad de hacerlo. Si el pueblo venezolano sale a votar masivamente en la elección que definitivamente se escoja para elegir al nuevo presidente de la República, si nosotros logramos hacer un esfuerzo para tener un candidato único o la menor cantidad posible de candidatos, nosotros podemos lograr ese triunfo. Sin embargo, con ese tema también del candidato único, nosotros también planteamos que, bueno, que en el pasado no es la primera vez que hay una cantidad de candidatos participando en unas elecciones presidenciales. Cuando Chávez fue electo presidente, hubo cerca de 6 o 7 candidatos. Entonces, y el pueblo decidió votar por el candidato que le parecía que tenía la mejor opción en ese momento. Hubo en el pasado candidatos que tenían un altísimo porcentaje en las encuestas, como el caso de Irene Sáenz, y tú decías, bueno, esta candidata no hay posibilidades de que pierda, decían los analistas políticos. Fíjate 6 meses después qué fue lo que pasó. O sea, Venezuela es impredecible en ese sentido. Yo creo en la economía del voto, yo creo en la inteligencia colectiva del pueblo venezolano, y el pueblo va a ser sabio a la hora de votar. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Bien, amigos, estuvo con nosotros Rubén Limas, diputado ante la Asamblea Nacional y también dirigente de Acción Democrática. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y más de la emisión matutina de Noticias Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos.